Dentro de la compleja red de nuestro ser se encuentra una maravilla que ha cautivado a pensadores durante siglos. Un órgano de complejidad sin igual, el cerebro humano, es la esencia de lo que somos. Orquesta cada uno de nuestros pensamientos, emociones y acciones, moldeando nuestra percepción del mundo y nuestro lugar en él. El cerebro, en esencia, es la sede de la consciencia, la fuente de nuestra percepción y la fuerza impulsora detrás de nuestra capacidad de aprender, crear y soñar. Es un testimonio del poder del diseño de la naturaleza, capaz de realizar asombrosas hazañas de cálculo y creatividad. Sin embargo, a pesar de todo su poder, el cerebro sigue siendo un enigma, una frontera de la exploración científica con innumerables misterios aún por desentrañar. Imaginad un universo contenido dentro de los límites de vuestro cráneo. Un universo lleno de miles de millones de neuronas que se activan al unísono. Sus conexiones intrincadas forman una red más compleja que cualquier sistema estelar. Este es el mundo dentro de vuestra cabeza, un mundo que apenas estamos empezando a comprender. El cerebro humano, que pesa tan solo 3 libras, es un testimonio de la elegancia de la eficiencia. Alberga más de 86.000 millones de neuronas, cada una capaz de formar miles de conexiones, lo que resulta en una red de comunicación que empequeñece incluso a los superordenadores más avanzados. Estas neuronas, las unidades fundamentales del sistema nervioso, están en constante comunicación, transmitiendo información a través de una compleja sinfonía de señales eléctricas y químicas. Este intrincado baile de impulsos da lugar a todo lo que experimentamos, desde la percepción del color hasta la formación de recuerdos. Las capacidades del cerebro humano van mucho más allá de nuestras experiencias diarias. Este órgano extraordinario tiene la habilidad de aprender nuevos idiomas, dominar habilidades complejas y resolver problemas complicados. Es la fuente de nuestra creatividad, lo que nos permite componer sinfonías, pintar obras maestras y diseñar tecnologías innovadoras. La capacidad del cerebro para adaptarse, conocida como neuroplasticidad, es una prueba de su resistencia y potencial de crecimiento. A lo largo de nuestras vidas, nuestros cerebros continúan reconectándose, formando nuevas conexiones y fortaleciendo las existentes en respuesta a nuestras experiencias y aprendizaje. Esta increíble adaptabilidad nos permite recuperarnos de lesiones, aprender nuevas habilidades y adaptarnos a entornos en constante cambio. Es un testimonio de la notable capacidad del cerebro para sanar, evolucionar y desbloquear nuevos niveles de potencial. Acompáñanos ahora en un viaje épico a las profundidades del cerebro humano, un viaje que desvelará los misterios de este complejo órgano e iluminará su profundo impacto en nuestras vidas. Nos adentraremos en las complejidades de su estructura, explorando las regiones especializadas que gobiernan nuestros pensamientos, emociones y acciones. A través de imágenes asombrosas y una narración cautivadora, seremos testigos del cerebro en acción, observando el flujo de información a través de sus vías neuronales y presenciando los notables procesos detrás de la memoria, el aprendizaje y la creatividad. Prepárate para sorprenderte a medida que descubrimos los secretos para mejorar la función cerebral, desbloquear tu potencial cognitivo y aprovechar el poder de tu mente. Este es más que un simple viaje de exploración científica. Es un viaje de autodescubrimiento, una exploración de la esencia misma de lo que nos hace humanos. Desvelando la obra maestra, un vistazo dentro del cráneo. Guardado dentro de la protección del cráneo, se encuentra una obra maestra de la ingeniería biológica, el cerebro humano. Esta maravilla de 1,3 kg, con sus pliegues intrincados y tejidos delicados, es el centro de control de nuestro ser, orquestando cada pensamiento, emoción y acción. Imagina por un momento el tejido suave, de color rosa grisáceo del cerebro, su superficie parecida a una nuez con sus crestas y valles. Este paisaje complejo es mucho más que un arreglo al azar. Refleja la notable capacidad del cerebro para empaquetar una vasta superficie en un espacio limitado. Esta estructura intrincada no es accidental.
es un testimonio del viaje evolutivo del cerebro, un testimonio de la búsqueda incesante de eficiencia y complejidad. Cada pliegue, cada surco, tiene un propósito, albergando miles de millones de neuronas y billones de conexiones que nos hacen quienes somos. El cerebro, el asiento del pensamiento y la acción. Dominando la parte superior del cerebro, el cerebro se erige como un testimonio del poder computacional del cerebro. Dividido en dos hemisferios, el cerebro es responsable de nuestras funciones cognitivas superiores, incluyendo el lenguaje, la memoria, el razonamiento y la personalidad. La capa externa del cerebro, conocida como la corteza cerebral, es donde se lleva a cabo el pensamiento consciente. Aquí, se procesa la información de nuestros sentidos, se toman decisiones y se inician acciones. Dentro del cerebro, distintas regiones o lóbulos se especializan en funciones específicas. El lóbulo frontal, por ejemplo, gobierna nuestra planificación, toma de decisiones y comportamiento social, mientras que el lóbulo parietal procesa información sensorial relacionada con el tacto, la temperatura y la conciencia espacial. El lóbulo temporal juega un papel crucial en la memoria, la comprensión del lenguaje y el procesamiento auditivo, mientras que el lóbulo occipital se dedica al procesamiento de la información visual. El cerebelo, orquestando el movimiento y el equilibrio. Acomodado bajo el cerebelo, con su distintiva estructura de árbol, podría parecer modesto a primera vista. Sin embargo, esta pequeña pero poderosa estructura juega un papel vital en nuestra capacidad de movernos con gracia y precisión. El cerebelo recibe información de nuestros sentidos, músculos e incluso del oído interno, constantemente monitoreando la posición y movimiento de nuestro cuerpo. Después, afina nuestras órdenes motoras, asegurando que nuestros movimientos sean suaves, coordinados y equilibrados. Ya sea que estemos caminando, bailando o simplemente manteniendo nuestra postura, el cerebelo trabaja incansablemente tras bambalinas, orquestando la sinfonía de contracciones musculares que nos permiten movernos por el mundo con facilidad. Es gracias al cerebelo que podemos realizar movimientos complejos, como tocar un instrumento musical o golpear una pelota de tenis, con notable precisión y fluidez. Sección 6. Una red de maravillas. Descubriendo el sistema de comunicación del cerebro. La verdadera magia del cerebro no reside solo en sus partes individuales, sino en la intrincada red de conexiones que las unen. Miles de millones de neuronas, las unidades fundamentales del cerebro, se comunican entre sí a través de una compleja sinfonía de señales eléctricas y químicas, formando una red de complejidad incomparable. Imagina por un momento la inmensidad de la galaxia Vía Láctea, con sus miles de millones de estrellas. Ahora, considera que el cerebro humano contiene más conexiones que estrellas hay en nuestra galaxia. Estas conexiones, conocidas como sinapsis, son las uniones donde las neuronas se transmiten información entre sí. Cuando una neurona se activa, un impulso eléctrico viaja por su axón, una proyección larga y delgada que se extiende desde el cuerpo celular de la neurona. En la sinapsis, esta señal eléctrica desencadena la liberación de mensajeros químicos, llamados neurotransmisores, que cruzan el espacio sináptico y se unen a los receptores de la neurona receptora, transmitiendo la señal y continuando la cadena de comunicación. El ritmo incansable del cerebro, una sinfonía de actividad. A diferencia de una máquina que se puede encender y apagar, el cerebro humano nunca descansa realmente. Incluso cuando dormimos, nuestros cerebros están llenos de actividad, procesando información, consolidando recuerdos y preparándonos para el día siguiente. Imagina por un momento la bulliciosa sala de control de una nave espacial, con su infinidad de luces parpadeantes, pantallas brillantes y el zumbido constante de la maquinaria. Esto es similar a la actividad dentro de nuestros cráneos, una sinfonía de impulsos eléctricos y señales químicas que orquestan cada uno de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos quedamos dormidos,
nuestros cerebros son bombardeados con un flujo constante de información sensorial. Nuestros ojos capturan la luz, nuestros oídos detectan ondas sonoras, nuestra piel siente la presión y la temperatura, y nuestras narices y lenguas procesan olores y sabores. Esta sinfonía sensorial se transmite al cerebro, donde se interpreta y se actúa en consecuencia. Consumo de energía, alimentando el horno de la mente. Dada su actividad incesante, no es sorprendente que el cerebro humano sea un órgano hambriento de energía. A pesar de representar solo un 2% de nuestro peso corporal, el cerebro consume la friolera de un 20% de nuestra ingesta diaria de energía. Esta energía, principalmente en forma de glucosa, es esencial para alimentar los trillones de sinapsis del cerebro, las uniones donde las neuronas se comunican entre sí. Cada disparo de una neurona, cada transmisión de una señal química, requiere una pequeña ráfaga de energía. Para satisfacer su insaciable apetito de energía, el cerebro depende de un suministro constante de oxígeno y nutrientes que se entregan a través del torrente sanguíneo. Incluso una breve interrupción en este suministro puede tener consecuencias devastadoras, lo que destaca la vulnerabilidad del cerebro y la importancia de mantener un sistema cardiovascular saludable. El cerebro dormido. Un momento para la restauración y la renovación. Aunque podríamos asociar el sueño con un estado de inactividad, la realidad es muy distinta. Durante el sueño, nuestros cerebros se embarcan en un frenesí de tareas esenciales, consolidando recuerdos, limpiando los desechos metabólicos y preparándonos para los desafíos del día siguiente. Imaginen, por un momento, una ciudad bulliciosa por la noche, con sus farolas iluminando la oscuridad y los equipos de limpieza trabajando incansablemente para despejar las calles. Esto es similar a la actividad en nuestros cerebros durante el sueño, un tiempo para la restauración y la renovación. Durante el sueño profundo, nuestros cerebros generan ondas cerebrales lentas y rítmicas, lo que refleja un patrón de actividad sincronizada que promueve la consolidación de la memoria. Es durante estas fases de sueño profundo que nuestros cerebros transfieren información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, solidificando nuestro aprendizaje y nuestras experiencias. Sección 4. Procesamiento de información. Descifrando el mundo que nos rodea. El cerebro humano es el centro de procesamiento de información definitivo, constantemente bombardeado con datos de nuestros sentidos, nuestros órganos internos y nuestros propios pensamientos y recuerdos. Es una hazaña de destreza computacional que empequeñece incluso a las supercomputadoras más avanzadas. Imagina por un momento una biblioteca enorme, con sus innumerables estantes de libros, cada uno conteniendo una gran cantidad de información. Esto es similar a la capacidad de almacenamiento del cerebro, su habilidad para guardar toda una vida de recuerdos, experiencias y conocimiento. Pero el cerebro es más que solo un almacén de información. Es un maestro de la organización y la recuperación. Puede examinar enormes cantidades de datos en milisegundos, sacando recuerdos relevantes, haciendo conexiones entre piezas de información aparentemente dispares y generando soluciones creativas a problemas complejos. Sección 5. La velocidad del pensamiento. Impulsos neuronales a la velocidad del rayo. La velocidad a la que nuestros cerebros procesan la información es simplemente asombrosa. Los impulsos neuronales, las señales eléctricas que llevan la información por todo el sistema nervioso, pueden viajar a velocidades de hasta 431 km por hora. Esta comunicación rapidísima nos permite reaccionar a nuestro entorno en tiempo real, ya sea atrapando una pelota, esquivando un coche o participando en una conversación rápida. Para poner esta velocidad en perspectiva, piensen en el tiempo que tarda un rayo en viajar desde el cielo hasta el suelo, unos 300 milisegundos. En esa misma cantidad de tiempo, un impulso neuronal puede recorrer toda la longitud de una cancha de baloncesto y volver. Neuroplasticidad. La asombrosa capacidad del cerebro para adaptarse y evolucionar.
Durante siglos, los científicos creyeron que el cerebro adulto era una entidad fija e inmutable, su estructura y función en gran parte establecidas después de la infancia. Sin embargo, descubrimientos innovadores en el campo de la neurociencia han desmantelado este antiguo dogma, revelando la asombrosa capacidad del cerebro para el cambio y la adaptación a lo largo de nuestras vidas. Esta notable habilidad, conocida como neuroplasticidad, está transformando nuestra comprensión del cerebro y su potencial para el crecimiento y la curación. Imaginen por un momento una ciudad bulliciosa, sus calles y edificios en constante evolución para satisfacer las necesidades cambiantes de sus habitantes. Se pavimentan nuevas carreteras, se demuelen estructuras antiguas y diseños innovadores transforman el paisaje urbano. De manera similar, el cerebro está en un estado de cambio constante. Sus vías neuronales se reconectan en respuesta a nuestras experiencias, aprendizaje e incluso lesiones. Este proceso dinámico nos permite adaptarnos a nuevos desafíos, dominar nuevas habilidades y recuperarnos del daño neurológico. La neuroplasticidad es un testimonio de la resiliencia del cerebro y su notable capacidad para optimizar su propia función. Es la fuerza impulsora detrás de nuestra capacidad para aprender nuevos idiomas, dominar instrumentos musicales y navegar por las complejidades de las relaciones humanas. También es la clave para recuperarse de un derrame cerebral, una lesión cerebral traumática y otros trastornos neurológicos. Reconectando la mente. ¿Cómo las experiencias modifican nuestras vías neuronales? Cada experiencia que tenemos, cada pensamiento que pensamos, cada acción que realizamos deja su huella en el intrincado tapiz de nuestros cerebros. Estas experiencias, tanto grandes como pequeñas, desencadenan una cascada de eventos moleculares que alteran la fuerza y la eficiencia de las conexiones entre las neuronas, las unidades fundamentales del sistema nervioso. Imaginen, por un momento, un sendero en el bosque, inicialmente débil y cubierto de maleza, que se vuelve más definido y fácil de recorrer con cada paso que damos. Del mismo modo, las vías neuronales, las rutas por las que viajan los impulsos eléctricos en el cerebro, se fortalecen y se vuelven más eficientes con el uso repetido. Este proceso, conocido como plasticidad sináptica, es la base del aprendizaje y la memoria. Cuando aprendemos una nueva habilidad, como tocar un instrumento musical o hablar un idioma extranjero, las vías neuronales involucradas en esa habilidad se vuelven más activas y eficientes. Con la práctica, estos caminos se vuelven tan transitados que la habilidad se convierte en algo natural, que requiere menos esfuerzo consciente. Aprendiendo trucos nuevos. La capacidad del cerebro para crecer y transformarse. La capacidad del cerebro para cambiar no se limita a la infancia o la adolescencia. Continúa a lo largo de nuestras vidas, aunque puede volverse más difícil a medida que envejecemos. Esto significa que nunca somos demasiado viejos para aprender cosas nuevas, adquirir nuevas habilidades o expandir nuestros horizontes cognitivos. Imaginen por un momento a un escultor moldeando arcilla, dando forma y remodelando el material para crear una obra de arte. De manera similar, nuestros cerebros están constantemente siendo esculpidos por nuestras experiencias, nuestro aprendizaje e incluso nuestros pensamientos. Este proceso continuo de escultura neuronal nos permite adaptarnos a nuevos desafíos, abrazar nuevas oportunidades y vivir vidas más ricas y plenas. Es un testimonio de la notable capacidad del cerebro para crecer, evolucionar y desbloquear nuevos niveles de potencial. Sección 4. De la lesión a la recuperación. Aprovechando el poder de la neuroplasticidad para la curación. Uno de los aspectos más inspiradores de la neuroplasticidad es su papel en la recuperación de una lesión cerebral. Cuando el cerebro se daña, ya sea por un derrame cerebral, una lesión cerebral traumática u otras agresiones neurológicas, tiene una capacidad asombrosa para reconectarse, redirigiendo las vías neuronales alrededor de las áreas dañadas y reclutando regiones sanas para que se hagan cargo de las funciones perdidas. Imaginen por un momento una ciudad reconstruyéndose después de un desastre natural. Se desvían carreteras, se construyen nuevos puentes,
y los edificios dañados se reparan o se reemplazan. Del mismo modo, el cerebro, después de una lesión, se embarca en un notable viaje de reparación y reorganización. Este proceso de rehabilitación neuronal puede ser lento y desafiante, requiriendo terapia intensiva y una determinación inquebrantable. Sin embargo, la plasticidad inherente del cerebro ofrece esperanza de recuperación, incluso después de lesiones graves. Los supervivientes de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, pueden recuperar la función motora perdida, y las personas con lesiones cerebrales traumáticas pueden dar pasos significativos en la rehabilitación cognitiva y física. Imagina tu cerebro como un motor de alto rendimiento, capaz de realizar hazañas increíbles de procesamiento, resolución de problemas y creatividad. Al igual que cualquier motor potente, tu cerebro necesita el combustible adecuado para funcionar de la mejor manera. Lo que comemos tiene un impacto profundo en nuestra función cognitiva, influyendo en todo, desde nuestra memoria y concentración hasta nuestro estado de ánimo y claridad mental. La buena noticia es que al elegir alimentos saludables para el cerebro, podemos proporcionar a nuestros cerebros los nutrientes que necesitan para prosperar. Una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras proporciona un flujo constante de vitaminas, minerales y antioxidantes que protegen nuestros cerebros del daño y respaldan una función cognitiva óptima. Piensa en las bayas de colores brillantes, como los arándanos y las fresas, como pequeñas centrales eléctricas de antioxidantes, compuestos que protegen nuestras células cerebrales del daño causado por los radicales libres. Estos radicales libres, producidos naturalmente durante el metabolismo, pueden causar estragos en nuestras células, pero los antioxidantes actúan como pequeños carroñeros, neutralizándolos y protegiendo nuestros cerebros del estrés oxidativo. Durante décadas, los científicos han elogiado las virtudes del ejercicio físico para nuestros cuerpos, destacando sus beneficios para la salud cardiovascular, el control del peso y la prevención de enfermedades. Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que el ejercicio no solo es bueno para tu cuerpo, sino que también es un potente estimulante para tu cerebro? La actividad física es como un café express para tu cerebro, aumenta el flujo sanguíneo, proporciona una oleada de oxígeno y nutrientes, y estimula la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, una proteína que promueve el crecimiento y la supervivencia de las neuronas. Imagínate a ti mismo dando un paseo enérgico o trotando, tu ritmo cardíaco elevado, tus pulmones trabajando más duro y tu sangre bombeando de manera más eficiente. Este aumento del flujo sanguíneo lleva un suministro fresco de oxígeno y glucosa, la principal fuente de energía del cerebro, a las células cerebrales, revitalizándolas y mejorando su capacidad para comunicarse y procesar información. En el mundo acelerado de hoy, el sueño a menudo se ve como un lujo, algo que se sacrifica en la búsqueda de la productividad y los logros. Sin embargo, escatimar en el sueño es como conducir tu coche sin gasolina, lo que eventualmente lleva a una avería. Dormir no se trata solo de descansar nuestros cuerpos, es esencial para restaurar y rejuvenecer nuestras mentes. Durante el sueño, nuestros cerebros trabajan duro, consolidando recuerdos, limpiando los desechos metabólicos y preparándonos para los desafíos del día siguiente. Es como si un equipo de mantenimiento nocturno viniera a reparar y revitalizar nuestra maquinaria mental. Imagina tu cerebro como una computadora que ejecuta múltiples programas simultáneamente. Con el tiempo, el rendimiento de la computadora se ralentiza a medida que se acumulan los archivos temporales y la memoria se fragmenta. El sueño actúa como un proceso de limpieza y desfragmentación del disco, eliminando datos innecesarios, consolidando archivos importantes y optimizando el rendimiento del cerebro. En nuestro mundo, cada vez más ruidoso y exigente, encontrar momentos de calma y claridad puede parecer una búsqueda imposible. Sin embargo, en lo más profundo de nuestras mentes yace una poderosa herramienta para cultivar la paz interior y mejorar nuestras capacidades cognitivas: la meditación. Esta práctica ancestral,
una vez relegada al ámbito de la espiritualidad, ahora es reconocida por la ciencia como una potente herramienta de entrenamiento cerebral. Meditar es como presionar el botón de pausa en el parloteo constante de nuestras mentes, lo que nos permite alejarnos del flujo incesante de pensamientos y emociones y cultivar un estado de conciencia tranquila. Imagina un estanque tranquilo, con la superficie inalterada, reflejando el cielo azul claro que se encuentra arriba. Este es el estado mental que cultiva la meditación, un estado de quietud y claridad que nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, reduciendo el estrés y mejorando nuestra capacidad de concentración. Desde el momento en que nacemos, nuestros cerebros están programados para aprender, absorbiendo con entusiasmo nueva información y adaptándose al mundo que nos rodea. Esta predisposición innata al aprendizaje no disminuye con la edad, simplemente evoluciona. Así como nuestros cuerpos necesitan ejercicio regular para mantenerse fuertes y sanos, nuestros cerebros prosperan con la estimulación mental. El aprendizaje continuo es como un entrenamiento para tu cerebro, desafiando tus músculos cognitivos, forjando nuevas conexiones neuronales y manteniendo tu mente aguda y ágil. Se trata de abrazar la curiosidad, buscar nuevas experiencias y nunca detener la búsqueda del conocimiento y el crecimiento personal. Imagina tu cerebro como un músculo que se fortalece con el uso. Igual que levantar pesas desarrolla la fuerza física, participar en actividades intelectualmente estimulantes fortalece nuestras capacidades cognitivas, mejorando nuestra memoria, atención y habilidades para resolver problemas. Mejorar la salud de nuestro cerebro y la función cognitiva no se trata de encontrar una pastilla mágica o una solución rápida. Se trata de adoptar un estilo de vida holístico que nutra nuestras mentes y cuerpos. Se trata de reconocer que nuestros cerebros no son órganos aislados, sino partes integrales de un sistema complejo e interconectado. Imagina tu cuerpo como un instrumento afinado con precisión, sus diversas partes trabajando en armonía para crear una sinfonía de salud y bienestar. Así como un músico cuida su instrumento, asegurándose de que esté correctamente afinado y mantenido, debemos cuidar nuestros cuerpos y mentes para optimizar nuestro potencial cognitivo. Construir un estilo de vida saludable para el cerebro implica adoptar un enfoque multifacético que aborde todos los aspectos de nuestro ser, desde los alimentos que comemos y el ejercicio que hacemos hasta la calidad de nuestro sueño, nuestros niveles de estrés y nuestras conexiones sociales. Al concluir nuestro épico viaje a través del intrincado paisaje del cerebro humano, nos quedamos con una profunda sensación de asombro y maravilla. Hemos viajado desde los pliegues externos de la corteza cerebral, el asiento de nuestro pensamiento consciente, hasta las profundidades del tronco encefálico, donde nuestras funciones vitales más básicas se regulan con una precisión incansable. Hemos presenciado la intrincada danza de las neuronas, sus impulsos eléctricos disparándose al unísono, creando una sinfonía de actividad que da lugar a cada uno de nuestros pensamientos, emociones y acciones. A lo largo de este viaje, nos hemos encontrado con la notable capacidad del cerebro para la adaptación y el cambio, su habilidad para reconectarse en respuesta a nuestras experiencias, al aprendizaje e incluso a las lesiones. Hemos visto cómo nuestras decisiones diarias, desde los alimentos que comemos hasta las actividades en las que participamos, pueden moldear la estructura y la función misma de nuestros cerebros, lo que influye en nuestras capacidades cognitivas, nuestro bienestar emocional y nuestra salud en general. Y sin embargo, a pesar de todo lo que hemos aprendido, el cerebro sigue siendo un enigma perdurable, una frontera de la exploración científica con innumerables misterios aún por desentrañar. Cada nuevo descubrimiento, cada avance en nuestra comprensión, no hace más que profundizar nuestra apreciación por la complejidad y la maravilla de este órgano tan extraordinario. Sección 3. El poder de la elección. Moldeando tu cerebro, moldeando tu destino. Durante siglos, el cerebro humano se consideraba un órgano estático, su estructura y función en gran parte fijas después de la infancia. Ahora sabemos que esto está muy lejos de la realidad.
El cerebro es un órgano dinámico, en constante evolución, que se reconfigura a sí mismo en respuesta a nuestras experiencias, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Esta notable capacidad, conocida como neuroplasticidad, nos permite moldear nuestros propios cerebros y, al hacerlo, moldear nuestros propios destinos. Cada decisión que tomamos, cada experiencia que tenemos, cada pensamiento que pensamos deja su huella en el intrincado tapiz de nuestros cerebros. Estas experiencias, tanto grandes como pequeñas, desencadenan una cascada de eventos moleculares que alteran la fuerza y la eficiencia de las conexiones entre las neuronas, las unidades fundamentales del sistema nervioso. Al igual que un escultor moldea arcilla, dando forma y remodelando el material para crear una obra de arte, nosotros también podemos esculpir nuestros propios cerebros a través de las decisiones que tomamos. Al participar en actividades que desafían nuestras mentes, al nutrir nuestros cuerpos con alimentos saludables, al cultivar relaciones positivas y al abrazar el aprendizaje permanente, podemos mejorar nuestras capacidades cognitivas, aumentar nuestro bienestar emocional y liberar todo nuestro potencial.